Lo que pasa es que después de la forma en que se generó la transición entre la dictadura y la democracia, en que había tanta, por una parte, expectativa, era una cosa tan nueva, transitar después de esa cosa tan terrible que fue la dictadura a una cosa que no se sabía cómo era, que era la democracia que ahora conocemos. En ese tránsito quedó mucha gente al garete, mucha gente marginada. Marginada es poco decir, yo diría que quedó huérfana, quedó náufraga, quedó en el aire, quedó despistada, quedó desesperada, quedó sumergida, Bueno, muchos de ellos, como resultado de todo este tipo de clasificación que trato de hacer, murió. Muchos se deprimieron. Yo conozco gente que se volvió loca, que le dio esquizofrenia después de viejo. Hay casos dramáticos, por ejemplo, el caso del Negro Mario, que era un soldado extraordinario con el cual yo tuve los primeros días del 11, nosotros nos fueron a buscar a la casa de él, los marinos de la Quinta Normal, y estuve esos primeros días, a partir del mismo día 11, los primeros días hasta el día 15, 16 sería, estuve con el Negro Mario, que era un soldado, era un extraordinario proletario, conocedor de la literatura universal, era un gallo súper interesante, era un tremendo, como digo, me quedo en su faceta de soldado, de combatiente, que luego de esta orfandad en que quedó, en esta levitación terrible en que quedó, se fue a Suecia. Y en Suecia se autoestranguló. O sea, con unas manos enormes que tenía, se tomó el cuello y se desgarró en la garganta. Y así como eso hay muchos. Hay compañeros extraordinarios que de una valentía épica, que se volvieron locos, que quedaron botados, que quedaron en la nada. Yo de cierta manera también, y con otros compañeros también, lo que pasa es que en mi caso yo tengo una familia enorme, entonces hubo más contención, hubo más posibilidades, más opciones, pero sí, mucha gente quedó encallada en ese tiempo, a merced de un montón de preguntas que nunca se respondieron, Y esa incertidumbre yo creo que fue la que le causó el mayor daño a mucha gente, y que yo quise, de cierta manera, retratar en este sujeto que ni siquiera tiene nombre. No se sabe el nombre porque él entra en el conflicto de si qué era más importante para él, si el nombre que le pusieron cuando nació o el nombre con que él se bautizó cuando empezó a combatir, cuando empezó a encontrarle sentido a la vida, cuando empezó a encontrar la posibilidad de que él podía torcer el destino de pobreza que traía. Y sin embargo, toda esa esperanza, toda esa energía que empieza a desarrollar, en un momento dado se diluye. Y queda entonces en el alcohol, cuestión que es muy común en este tipo de personajes. Es muy común gente que o la droga, o en la desesperanza misma, o en el miedo, o en esto de que les pasa mucho que quedaron en el asombro. ¿Pero qué pasó? Si íbamos para allá, ¿en qué momento nos cambiaron el rumbo del asunto? Y eso en mucha gente generó una sensación de abandono, de pérdida, de cosa derruida que se les metió en el corazón y se fueron perdiendo y se fueron muriendo y se fueron quedando en el vicio, en el olvido, sobre todo en el olvido. Y en una oportunidad apareció el tema de los archivos de la dictadura. Entonces me di cuenta que ahí había un tema. Y además tuve inmediatamente el convencimiento de que jamás iban a entregar esos archivos y que jamás lo iban a hacer desaparecer. Entonces yo dije, ¿qué tal si esos archivos, por eso esa fecha, esa datación, digamos, porque ahí estaba el tema de los archivos, 93, 94 estuvo el tema de los archivos, ¿qué habría pasado con esos archivos que tuvo la dictadura respecto de tanta cosa? No solamente de la gente que torturó, para mí lo importante es, quizás como testimonio, como denuncia, pero lo importante era lo que quedó dentro, los huevos de serpiente que quedaron dentro, que se descubrió por lo menos de lo que yo recuerdo que era un activo dirigente de apellido Gac, que era de la Coordinadora Nacional Sindical, y después se supo que era un informante de la CNI. Así como eso, a propósito de lo que hago la joder, a propósito de eso, donde no pusieron su gente, y cuando
hasta cuándo van a estar y cómo se han ido reproduciendo dentro, porque si tengo un equipo voy a reproducirlo, los jubilo a uno, meto a otro, entonces estamos de cierta manera rodeados. Entonces yo pensaba que habría sido lindo que esto sucediera, porque cuando tú no tenés la realidad te afecta, entonces qué mejor que empezar a buscar aquello que te hace bien por la vía de imaginarte cómo sería una realidad distinta si estuviera en tus manos general. Claro. Decidieron pactar la salida. Y el pacto de la salida consideraba como cuestión central desmovilizar a toda la gente, no solamente que estaba peleando acá, sino que la gente que había peleado afuera también. O sea, en Nicaragua, Colombia, Salvador, pelearon centenares de compañeros nuestros, centenares, y muchos cayeron allá. Hace poco se inauguró el lugar donde están enterrados algunos restos de que se pudieron recuperar de los compañeros que cayeron allá. Era gente con mucha experiencia en combate. De hecho, los compañeros que tuvieron en Nicaragua fueron capaces de ganar la guerra. No la ganaron ellos porque eran 120 personas con capacidades militares extraordinarias, sino que porque eran soldados que lograron torcer estratégicamente la guerra, y Somoza tuvo que mandar mucha gente para el sur, que es por donde entraron, y dejaron descubiertos entonces lugares que eran estratégicos. Entonces, una condición era desmovilizar a esa gente. De hecho, esa gente anda por ahí, hace negocio, tiene sus cositas, algunos escriben libros, otros se dedican a tener un camioncito, qué sé yo, pero tuvieron que desmovilizarse. En el caso particular del Partido Comunista, nosotros calculamos que se terminó la dictadura con decenas de miles de combatientes fogueados. O sea, de militantes disciplinados, fogueados, que eran capaces de cumplir las misiones más tremendas, y todo eso se desmovilizó. Eso se desmovilizó porque era la condición. O sea, era la condición para transitar de lo que era la dictadura a este tipo de democracia que tenemos. Ese es un pago, un precio, un costo que hubo que pagar, y que los que tomaron las decisiones pagaron. Entonces o sea, de otra manera, no existe otra explicación. Nadie se rindió aquí. No, fueron entregados. Los compañeros fueron entregados, simplemente. Y por eso se generó esa famosa oficina, que no era otra cosa que un equipo de cazadores de combatientes que crearon operaciones fantasmas para cazar gente, y a muchos matarlos, que delataron a mucha gente, porque los nuevos dueños del poder tuvieron condicionados, particularmente por la embajada norteamericana, a que esa gente era inviable en un estado distinto al estado en el que estaba Pinochet. No era viable, y había que liquidarlo. Y para no generar una situación de enfrentamiento brutal, hubo que ver todas las formas posibles para desactivarlo. Y ahora vemos que esa gente desapareció como si no hubiera existido. Los compañeros hacen esfuerzos para sentirse todavía vigentes, visibles, entregando su opinión, haciéndose visibles por distintas vías. Pero estructuralmente, orgánicamente, los papás de ellos desconocieron a sus hijos y los dejaron botados. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora es porque precisamente la gente acepta las cosas tal como son. Porque se perdió una herramienta fundamental del raciocinio humano que permite cambiar las cosas, que es el pesimismo de la inteligencia y el optimismo del corazón. Pero yo creo que los pesimistas tienen más posibilidades de atinar que los optimistas en estas condiciones en que estamos. Uno podría decir que mañana va a aparecer otro huevón con factura falsa y le va a atinar. O sea, los optimistas están diciendo, no, ojalá que se acabe aquí la cosa, aquí se va a acabar la cosa, y no, ahora salió Peñailillo con 4. Bueno, entonces, claro, nuestro protagonista es un pesimista que se dio cuenta de que era mejor ser pesimista que ser optimista, porque el pesimista atinaba, ser pesimista es mejor predictor, curiosamente, es mejor predictor. Uno sabe que las cosas van a ir peor, y el optimista dice, no, sabes que, mira, esto se va a arreglar. Entonces, como se va a arreglar, hace poco por arreglarlo, porque sabe que se va a arreglar. El pesimista dice, hay que ponerle más empeño, hay que hacer cosas distintas para mejorar lo que está mal. Esto no es así nomás, aquí hay una cosa distinta, hay algo más complejo detrás, por lo tanto no creo que las cosas sean tan así. Yo siempre leí
por la intercesión de los cuidados cariñosísimos de mi hermana mayor, que cuando yo era muy pequeño y para ocultarme del frío, del hambre, del miedo, de la pobreza, o sea, era tierra y era fonola, entonces mi hermana me abrazaba y me contaba cuentos. Mi hermana me contaba cuentos y yo me imaginaba esos cuentos en una ventana cerrada que había, y yo me imaginaba esos cuentos. Son lo más... Y ella me enseñó a leer. Yo creo que a los 4 años yo ya sabía leer, porque mi hermana tiene una paciencia muy especial, es una persona muy especial, tiene una dulzura muy rara. Entonces me fue enseñando a leer y yo aprendí a leer muy chico. Entonces por lo menos sabía qué decía ahí, quizás no en el sentido, pero sabía qué decía ahí. Entonces, y luego, yo creo que ese es un hito, que si los hilamos podrían explicar algunas cosas, quizás. Y lo otro fue que tuve la suerte de vivir una vida lúcida entre los 14 y los 17 años durante la Unidad Popular. Yo creo que para mí eso es esencial. O sea, las personas que tenemos casi 60 años, haber vivido esa vida con lucidez y haberla vivido a concho fue esencial para muchas cosas. Para lo que nos salvó durante nuestra vida, y también para aquello que en muchos casos nos cagó la vida. O sea, esos tres años fueron esenciales. Yo creo que nunca en la vida se va a poder reconstruir una situación de tal magnitud vital como esos 3 años. Nunca. Y en esos 3 años entonces esa explosión que hubo, porque yo entré justo al 70 al liceo, después de haber vagado por 6 o 7 colegios distintos con circunstancias de pobreza muy duras, en que yo no tenía ni siquiera cuadernos. Mi bolso para hoy día uno se ríe de eso, pero el bolso para donde llevábamos los cuadernos era la bolsa de leche que entregaba el Servicio Nacional de Salud. Ahí llevábamos metidos los cuadernitos. No teníamos zapatos, el mameluco había que ir agrandándolo porque uno crecía, pero el mameluco no, etcétera. Entonces, bueno, era una situación muy compleja. Por eso, cuando coincide esto, que salgo del octavo y entro a primero, es cuando entra también la Unidad Popular y entra una explosión de cosas que todos los días me ofrecían un asombro distinto. Entre ellos, la biblioteca del colegio y de los profesores que leían. La profesora de castellano que teníamos, una de las primeras cosas que hacen, nos leyó durante, en serio, unas 2 o 3 semanas de clase, 100 años de soledad, por ejemplo. Entonces, esa magnificencia que significaba que una profesora, Ramona Cáceres, nos hubiera leído 100 años de soledad, de la primera hasta la última página, generó un estímulo a esa expresión que ya venía. Entonces yo me puse a leer, y entonces mis compañeros con los cuales todavía me encuentro, todavía recuerdan, cuestión que a mí ya se me estaba olvidando, que yo le hacía las tareas. Entonces había la interpretación de la poesía de Nerudiana, por ejemplo. Entonces yo ya me había hecho como experto en la poesía nerudiana, la poesía cubana de Nicolás Guillén, etc. Entonces eso, ahora yo siempre, por lo tanto, si leía también podía haber escrito. El problema es que tenía un problema, que vino el golpe. Entonces eso nos partió, nos descuadernó, nos dejó partidos por la mitad, y ya era cosa de empezar a sobrevivir de otra manera, era una cosa de tratarse de explicar por años lo que había pasado, y ahí yo derivé, me acuerdo, en una etapa de mi vida que es bastante negra, pero bastante regada también, en que yo no sabía para dónde iba. O sea, yo sabía, hasta el día 10 de septiembre de 73, yo sabía que yo iba a entrar al otro año a la Universidad Técnica del Estado, y en 5 años más yo era ingeniero mecánico. O sea, no es que yo iba a estudiar ingeniería, sino que yo iba a ser ingeniero, porque así era, de esa manera uno podía predecir lo que pasaba, porque era una certeza que se vivía todos los días, uno podía saber eso. Entonces, y yo vivía entonces en esa parte oscura, que fue muy terrible, y por lo tanto marginé aquellas gracias que naturalmente tenía por una parte y que me había inoculado mi hermana por otra, que yo era muy buen lector y podía ser también buen escritor porque yo ya escribía, pero me daba miedo, me daba vergüenza, y en esa circunstancia en la que yo vivía no era capaz de desarrollar esa parte. Y un día decidí que yo no quería ser adulto. Lo que digo puede parecer una cosa medio extraña, pero yo quería pasar en un momento dado, y después me di cuenta que tenía mucha razón, que yo quería pasar de la adolescencia a la tercera edad non-stop. Entonces por eso yo creo que ahora escribo como si tuviera 25 años,
lo mismo, no digo a pesar, sino que considerando que tengo 59, por eso me considero un escritor joven. Ahora, que el que escriba tenga 59 años, ese es otro cuento, pero como escritor yo soy un escritor joven. ¿Ah? Entonces, pero tuve que pelear para lograr escribir algo con algún sentido. Yo tuve que pelear con mis propios traumas, con mis propios miedos, con mis propias vergüenzas, con mis propias incapacidades, con mi propia incertidumbre de que yo podía efectivamente hacerlo. Me acuerdo que yo tenía una pareja, esto te lo explica. Entonces yo tenía miedo de escribir, que nadie me viera escribir. Entonces yo me pongo a escribir. Yo tenía a mi hijo Ricardo, que ahora tiene 20 años, estaba en brazos de ella se andaba dando vueltas, y yo tenía en una máquina Olivetti que ocupé durante toda la dictadura, estaba escribiendo. Entonces ella pasa por detrás mirando, o sea, con mi hijo en brazos, y mira así por sobre mi hombro lo que estaba escribiendo y me dice: ¿qué crees tú si tú no le pegáis a eso? Entonces eso te volvía a bajar, ¿cachai? Porque no tenía muchas defensas emocionales como para decir, oye, yo puedo hacerlo, porque, ¿cachai? Lo había hecho muchas veces, pero no me daba como cosas. De hecho, los informes que yo hacía cuando yo militaba eran bastante lucidos en términos de lo que yo le ponía. Bueno, entonces, un día que yo caí preso, tuve la suerte de vivir en una celda, a pesar de que en la calle vivíamos 120 presos políticos, pero mi celda era compartida por 4 presos comunes que hablaban en Coa. Entonces a mí me empezó a interesar el Coa, porque yo sabía que ahí había una cosa muy interesante como fenómeno del lingüístico. Y mi amigo, al que me llevó para allá, que era un vecino mío que estaba preso por asalto, yo le empecé a preguntar y él me llevaba amigos de él, que eran patos malos, para que me enseñaran Coa y hablaran en Coa. Entonces yo empecé y cuando salí, decidí 2 cosas. Uno, con mi amigo Aldo Díaz, con el que estábamos presos, decidimos hacer un libro que recopilara, un libro que se llamó, por suerte tengo un ejemplar que me regaló mi hermana porque estaba todo perdido, eso que se llaman Las palabras del Chile prisionero, en donde intentamos recopilar mucho de lo que se escribía de la gente que en ese tiempo estaba presa, como una forma de responder en libertad solidariamente con los que habían quedado presos. Entonces yo hice el libro, la moroné, hice una presentación, y después me dediqué a trabajar más sistemáticamente respecto del fenómeno Coa, el fenómeno del lenguaje que se llama Coa, y empecé a investigar de dónde venía, etcétera, etcétera, y después, entonces, un día que no tenía plata, se me ocurrió editar un diccionario de Coa. Entonces yo escribí el diccionario, lo imprimí, lo limpié, lo corté, lo empapelé y salí a repartirlo, y viví un año con ese diccionario. Después, posterior a eso, muchos años después, haría una segunda edición, pero yo ya estaba escribiendo ya. Yo me daba cuenta que ya empezaba a escribir.